Muy buenas tardes, yo soy Raúl Montes Yo soy Rulfino Pérez. y esto es Mitoteros, el lugar donde todos somos Mitológicos. Estimado escucha, el programa que está por sintonizar fue pregrabado. Si quiere interactuar con nosotros, use el chat. Le pido por favor que no use esta conversación como fuente para realizar algún trabajo escolar. Estos perros pueden cometer algunos errores. Gracias. Para el programa de hoy conviene hacernos una pregunta. ¿Qué es mito, Rulfino? Dices mientras clavas tu mirada en mi mirada ocre. Mito eres tú. No es cierto. Bueno, vamos a empezar entonces a ver cuál era la definición de mito. Ok, según la RAE, mito es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. También puede ser historia ficticia o personaje literario o artístico que encarna algún aspecto universal de la condición humana, por ejemplo el mito de Don Juan. También en una tercera acepción, persona o cosa rodeada de extraordinaria admiración y estima, o persona o cosa que se atribuye cualidades o excelencias que no tiene. Su fortuna económica es un mito, por ejemplo. Bueno, yo me quedaría con la primera definición, que es la narración maravillosa que se sitúa en un espacio y tiempo indefinidos. A mí se me hace que es una definición más concreta de lo que es mito. Lo demás me parece un poco más cercano a la leyenda, que ahorita en un momento vamos a tratar de dar una definición personal. Por ejemplo, persona o cosa rodeada de extraordinaria admiración y estima. Se me hace, pues finalmente estás hablando de una persona concreta, una persona física, y una persona física se puede convertir en leyenda, pero el mito va más allá de lo tangible. ¿O tú qué opinas, camarada Raúl? Yo concibo el mito, o lo que yo entiendo por mito es esta historia que nos contamos a nosotros mismos del mundo exterior, pero también del mundo interior, que de alguna forma está como que muy muy íntimamente relacionada, y es a través de estas narrativas, de estas historias que nos contamos, que construimos el mundo en el que habitamos, porque a fin de cuentas somos seres que vivimos en este mundo material, en este mundo de fenómenos climatológicos y ecosistemas y demás, pero también existimos en una dimensión social, y es en esa dimensión social donde el mito también echa raíces, y precisamente esas raíces míticas nos pueden dar identidad, no nada más como sociedades, sino también como individuos. Entonces, para mí el mito no equivale a una mentira, como se tiende a pensar. Ves que están, por ejemplo, estos videos de 50 mitos sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Ajá. Pero realmente no son mitos, ¿no? Más bien te están contando pues pequeñas mentiras de una determinada historia o de un determinado periodo, pero el mito en un sentido profundo tiene más que ver con la forma en la que construimos mentalmente el mundo que nos rodea y cómo nos decimos que ese mundo se desarrolla, evoluciona, crece. Bueno, antes de irnos a separar mito de mentira, me gustaría preguntarte cómo crees que surgió el mito en la especie humana. Ajá. ¿Cómo crees que haya sido la primera persona a la que la musa llegó a contar una historia, por decirlo así, de dioses y héroes anteriores a él? Está bien interesante, güey, pero yo creo que todo nace a partir de la contemplación del mundo. Por ejemplo, cuando un ser humano, digamos por primera vez, no sabemos cómo fue, es bastante impreciso tratar de indagar cómo fue, pero cuando un ser humano miró por primera vez el cielo o algún fenómeno y dijo ¿por qué?, ahí empezó a nacer el mito, con el por qué, porque a fin de cuentas un mito responde a una necesidad de conocer algo que no está en nosotros conocer, que no nos es dado, ¿no? Algo que es oscuro completamente y que nosotros tenemos que darle una respuesta para poder afirmarnos en ese mismo mundo que existe, ¿no? Creo que para el ser humano es necesario explicar el mundo para poder vivirlo, aunque quién sabe qué tanto tenga que ver con la mitología que nos contamos actualmente, que depende mucho de la ciencia y la comprobación.
digamos, cosas que se pueden verificar, ¿no? Ahora, eso de verificar y demás, también podemos entrar en un punto bien ambiguo de la realidad, en el que no sepamos hasta qué punto las historias que nos contamos del mundo influyen en la forma en la que vemos el mundo, o es el mundo el que elige manifestarse ante nosotros de esa forma. Es ahí como que un punto de ambigüedad en la experimentación de la realidad, en la experiencia de vivir, que hace muy bonito el contar con esas historias, a lo mejor para muchos fabulosas, pero que de alguna manera nos ayudan también a poder caminar libremente por el mundo sin esa perpetua duda de la existencia y el porqué de las cosas. Otra pregunta que nos queremos hacer ahorita es, ¿qué es leyenda? Según la RAE, una narración de sucesos fantásticas que se transmite por tradición. Okay. Bueno, vamos a quedarnos ahorita con esa definición, vamos a cuestionárnosla. ¿Tú qué opinas al respecto? Fíjate que esa definición que diste, güey, bueno, que es una definición de la RAE. Bueno, a ver, no, mejor después, ya me estoy trabando, aguanta. Fíjate que esa definición que dijiste se me hizo interesante, porque podría decir que entonces no es equivalente el mito a la leyenda, sino que es la leyenda el vehículo por medio del cual el mito se esparce y se desarrolla en las diferentes culturas, ¿no? Yo no podría considerar la leyenda como un vehículo para llevar el mito. Ajá. Porque la leyenda tiene otros significados un poco más distantes de la mitología. Ah, caray, ¿como cuál dirías tú? ¿O por dónde va? Que una leyenda es una cosa un poco más tangible. Okay. Tiene un espacio, Ajá. un tiempo muy definidos, Ajá. pero al mismo tiempo, pues ese espacio y ese tiempo definidos, Ajá. luego puede llegar un mito a invadirlos. O sea, como tú dirías, por ejemplo, como la leyenda de la Revolución Mexicana, ¿cuál sería la diferencia entre decir la leyenda de la Revolución Mexicana y el mito de la Revolución Mexicana? Bueno, es que para empezar la Revolución Mexicana no se podría tomar como algo mitológico, ni se podría tomar algo así porque, desde ahí como tú mencionabas, Ajá. ahí la gente cuando quiere decir verdades sobre algo que la historia ha querido negar, Ajá. que dicen 10 mitos sobre la Revolución Mexicana. Sí. Totalmente creo que hay que separar mito de un suceso histórico, pero de ese suceso histórico sí puede traer leyendas. La leyenda de cada caudillo sí es una leyenda, por decirlo así. Ok. Y por eso digo que eso es mucho más tangible. Entonces, por ejemplo, lo que ocurrió en Troya, Ajá. es un suceso que se conoce histórico. Obviamente pues no se sabía que era histórico hasta que se descubrieron las ruinas de Troya y ya después toda la investigación subsecuente, ¿no? Ajá. Entonces tú dirías que es leyenda, la leyenda de Troya, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo dices o cómo podrías tú encontrar la diferencia entre la leyenda de Troya y el mito de Troya? Yo principalmente creo que por ser algo, aunque esté descubierta ya la ciudad, que se sepa que hay una batalla, incluso hay un documento que comprueba la existencia del príncipe Paris. Ajá. Lo mencionan como Alejandro. Uh-huh. Está bien sabido eso, pero tenemos muy poca información al respecto. Ajá. Y además acuérdate que ese fue un periodo oscuro. Sí, exactamente. Y yo creo que esos periodos oscuros precisamente son los que nos pueden, le dan pauta a los autores antiguos para empezar a escribir los mitos. Bueno, de hecho ¿Y no será que, por ejemplo, se puede hacer mitología a partir de leyendas? Por ejemplo, la leyenda de Aquiles. Ajá. Terminó convertido Aquiles en un ser semidivino por digamos, la distancia histórica que hubo del verdadero Aquiles, si es que hubo un Aquiles histórico, allá el Aquiles mítico, pues bastante considerable, ¿no? ¿De cuántos años dirías? Mínimo unos 200 años, bueno, 300 años. Heródoto fechó la guerra de Troya aproximadamente en el año 1200 a.C. Heródoto vivió
una fecha aproximada al 800, ¿no? Más o menos. Le pido por favor que no use esta conversación como fuente para realizar algún trabajo escolar. Estos perros pueden cometer algunos errores. De hecho, según Google, Google nació en el año 484 a.C., al parecer. Bueno, entonces lo confundí con la fecha en donde vivió Homero, que fue en el 800 por ahí. A ver, si quieres, ok. para no errarle, búscale otra vez en Google, ¿no? Sí, pero bueno, el caso es, a ver, tú dirías que entonces es el tiempo lo que diferencia, o sea, el tiempo de antigüedad, lo que diferencia el mito de la leyenda. Pues yo diría que es la oscuridad de los datos. Ahora sí Muy que, pues, interesante, como sí. dicen, pues fue la era oscura. O sea que entre más certeza tengamos de algo, más distantes estamos de mitologizar. Yo creo que sí. Por ejemplo, no podríamos sacar un mito, no podríamos mitologizar a los caudillos de la Revolución Mexicana porque hay datos muy exactos de ellos. A ver, pero aguanta. Yo te voy a preguntar una cosa, güey, porque nos estamos basando en mitología escrita, mitología antaña, ¿no? Mitología que ha sobrevivido gracias a las tradiciones orales de las sociedades y de repente algún poeta ya lo escribió en cuanto hubo escritura. Fueron de las primeras obras que se empezaron a escribir los grandes mitos, pero y los mitos actuales y los superhéroes, güey. Y las cosas las historias de los videojuegos, las películas, las novelas, todo eso también tiene una connotación mitológica, güey. Yo creo que ya te está saltando el guión, carnal. No, güey, vamos, es que si no nos vamos a quedar ahí diciendo pura pendejada. Pues mejor para llenar tiempo. Está Para bien, que la güey. gente Mira, piense que somos hay que irle intelectuales. dando vueltas, hay que irle dando vueltas. Bueno, como les iba diciendo, Ajá, bueno, responde a mi pregunta, punto. pues yo creo que yo estoy bien ¿verdad? pendejo. ¿Verdad? No puedo responder esa pregunta. No, pues está cabrón. No estoy muy informado sobre ese tema. Siguiente pregunta. No es cierto. Pues sí, carnal, lo que tú digas. Bueno, regresando al tema. Ya, no sé ni cómo responder esa pendeja pregunta. Pues es muy simple, güey. Pues sí, lo que tú digas. Oh, chingada. No, espérate. Mira, lo que pasa, bueno, yo por qué me aferro tanto a ese concepto de son historias que nos contamos, porque de alguna forma dentro de nuestra mente, güey, tenemos muchas veces la necesidad de plantearnos problemas, a lo mejor hasta imaginarios, para estarlos solucionando, ¿no? Para ver de qué. Y si te fijas, ¿qué ocurre en todas las historias de ficción? Un conflicto. Claro, tiene que haber conflicto. ¿Qué pasa en una historia que no tiene conflicto? Pues no pasa nada, ¿no? O sea, simplemente no hay historia que contar. Entonces, desde ese punto, desde esa perspectiva, hay historias que van a tener más bien temas recurrentes, y esos temas recurrentes van a ser elementos tomados de la mitología, no tomados de una forma consciente, sino que siempre están dentro de nosotros, siempre estamos como indagando en esa, vamos a llamarle metarealidad, para verme bien mamador, pero siempre están en esa dimensión. Era para que siguieras tú. Está bien, ya. Se me olvidó. Te digo que estabas bien pendejo. Tú también, güey. Estaba hablando de la realidad. Sí. Entonces, mira, así de simple, güey. Por ejemplo, ¿qué encuentras en común en las películas de Harry Potter con, por ejemplo, las de Star Wars? El viaje del héroe, supongo. Lo común que podemos encontrar entre Harry Potter y Star Wars son los protagonistas. Ajá. Los dos son tanto Luke Skywalker como Harry Potter tienen un proceso similar que finalmente lo describió Campbell en el viaje del héroe, en el monomito. Y pues bueno, tiene razón en alguna forma la literatura moderna y en general la creación pues toma bastante de los mitos para sus propias obras. Ajá. Pero yo creo que de eso a llevar que Harry Potter pueda ser un mito, yo creo que es una obra fantástica ya, pero pues yo creo que ahí se queda. Ajá.
La cosa es que, sí, claro, Star Wars y Harry Potter y demás historias fantásticas que nos guste explorar y consumir, van a tener motivos comunes. Pues los arquetipos, ¿no? Como Ajá, exactamente, es a lo que quiero llegar, pues. Y esos son elementos míticos. O sea, de alguna forma no es que Harry Potter sea un mito, sino que está recreando un mito. Entonces, el mito es aquello que subyace. la narrativa general, ¿no? Yo creo. Sí, y no nada más la narrativa, yo creo que también en el arte y en cada expresión humana. En cada expresión del conocimiento que puede dar la humanidad, existen esos arquetipos. Porque hay arquetipos incluso lógicos. Estos perros pueden cometer algunos errores. Y bueno, ahorita ya estamos hablando de arquetipos y la chingada, pero realmente estábamos hablando de motivos, ¿no? Los arquetipos tienen otras connotaciones, pero vamos a quedarnos con los motivos, ¿no? Porque, por ejemplo, están las óperas como la de El Anillo de los Nibelungos, que también tiene pues una motivación completamente mítica, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que en ese sentido, pues sí, el anillo de los Nibelungos, pues más bien no solamente es una recreación del mito como lo hace Harry Potter o Star Wars, Ajá. tomando el camino del héroe, sino que ya es un mito hecho ópera. Ajá, exacto, sí. Pero por ejemplo, eso yo creo que nos podemos encontrar en cualquier otra ópera, en cualquier otra película. Pues hasta a veces puede haber como cambios o, ¿cómo le llaman a esto? Subversiones del mito, ¿no? Por ejemplo, la otra vez estaba viendo en un canal de YouTube. Ese canal es el de Jordi Maquiavelo. Búsquenlo para ver contenido perrón sobre películas y series. Un análisis acerca de la serie de Breaking Bad. Y dice el compa que estaba haciendo el video: Breaking Bad nos muestra lo contrario al camino del héroe, el camino del villano. Bueno, así lo menciona él, ¿no? A mí no me gusta mucho la palabra ¿El camino? Villano, más bien. Ajá. Pero el camino del villano, cómo se forja un ser malvado, o lo que vendría siendo la antítesis del héroe, ¿no? Uh-huh. Cómo se forja y hasta dónde nos lleva ese camino. Porque durante toda la experiencia de Walter White, como Heisenberg, realmente se nos deja muy muy claro cómo ese güey disfruta haciendo lo que hace. Hasta él lo menciona en un diálogo, ¿no? Con su esposa. Le dice: la verdad hice todo esto por mí mismo, porque me sentía vivo haciéndolo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero es lo chido de comprender el mito a profundidad. Puedes hacer subversiones, puedes cambiar y retorcer completamente el mito para mostrar otros elementos que también son naturales en la vida. Y que bueno, que tal vez yo creo que no se habían tomado en cuenta en la antigüedad, pero en la modernidad ya no pueden pasar invisibles ante nuestros ojos. Exacto. Y bueno, ahorita que tú mencionas que no te gusta tanto la palabra villano, Ajá. yo creo que pues es interesante cómo la misma palabra, para empezar, la palabra villano creo que es completamente moderna. Sí. Exacto. Antes, pues en la antigüedad simplemente se le podría decir héroe a cualquiera que tuviera la fuerza, la valentía de hacer hazañas, o incluso yo creo que en una versión moderna de hacer fechorías. Ajá. Ahora sí que Agamenón, aunque nos muestren como un tirano, finalmente fue uno de los héroes que participó en Troya. Claro. Lo mismo Héctor, Paris, todos los que participaron en Troya. Ajá, o el mismo Odiseo o Ulises, ¿no? Que lo ponían como un güey, como un tipo astuto, entre comillas, pero más bien como dedicado a engañar a la gente, ¿no? Ajá. Sabía muy bien manipular a la gente, ¿no? Y eso lo ponen como una connotación, o con una connotación positiva, pues porque es el héroe, digamos, del bando de los ganadores. Pero más que eso, porque de alguna forma yo creo también que te está tratando de mostrar todas las diferentes formas a las que se puede llegar a la grandeza heroica, ¿no? Y eso pues yo creo que sí ya es, pero es una grandeza heroica de la antigüedad. Ajá, exactamente. Ahorita yo creo que con una moralidad moderna, Ajá. pues por ejemplo Porfirio Díaz no cabe dentro de los estándares heroicos. Aunque él hizo hazañas dentro de la intervención francesa, Ajá. pues yo creo que sus fechorías fueron más grandes para que la historia le pusiera un papel de villano tal cual.
Pues sí, además también ya tiene mucho que ver con cómo se ha hecho historia a partir de la revolución, ¿no? Y también es una forma de hacer historia muy conveniente a el poder, a quien ostenta el poder en ese momento, ¿no? Bien vergas. No, qué pedo. Aquí pendejeando. No, a ver, ya cabrón. Céntrate. Regresando un poquito a esta cuestión de subvertir los mitos y retorcerlos para mostrarnos otras partes de la realidad, hay algo bien interesante que yo no había considerado hasta que leí a Campbell en su libro de Diosas, que todos los modelos míticos de los que disponemos actualmente se centran en el viaje de autodescubrimiento del hombre, pero no hay mitos específicos del descubrimiento o del camino a la madurez espiritual de la mujer, güey. No los hay. La mujer siempre es la madre, güey, siempre es la esposa, siempre es la representación del alma de tal. O sea, la mujer siempre tiene una dependencia en el mito del hombre. Pero también se puede buscar una raíz mítica que permita... Bueno, ¿sabes qué? Es que no se tiene que ni que buscar, se tiene que hacer, güey. Y Campbell en la introducción de ese libro menciona algo bien bonito que les quiero leer, que dice: somos los antepasados de una edad por venir, los generadores involuntarios de los mitos en los que se sustentará esa nueva edad, los modelos míticos que inspirarán a las vidas venideras. Y eso les está tocando actualmente a las mujeres, esa búsqueda de libertad, esa búsqueda de libertad plena, güey. Esa búsqueda de una identidad dentro del imaginario colectivo que yo siento que no se tiene que condicionar a la búsqueda de la madurez espiritual del hombre, porque es más allá de ser la madre abnegada, más allá de ser la esposa, es algo que se tiene que construir a partir de lo que se está viviendo actualmente, no a partir de los mitos que ya están, ¿cómo se llama? Ya están concretizados en nuestro inconsciente, de la búsqueda del hombre. O sea, no se tiene que hacer un mito masculino y transformarlo en femenino, se tiene que hacer el mito femenino. Bueno, no es que se tenga que hacer, se está formando el mito femenino a partir de todas estas luchas. Bueno, Campbell en su libro de Diosas menciona toda esta cuestión de que no hay mitos para una búsqueda individual femenina, sino todo se basa en el crecimiento personal del hombre, siempre. Entonces, él dice, ¿no? El desafío del momento reside en florecer como individuos, no como arquetipos biológicos ni como personalidades que imiten lo masculino. Y repito, en nuestra mitología no existen modelos para la búsqueda individual de una mujer. Tampoco hay ningún modelo para un varón casado con una mujer individualizada. Estamos juntos en esto y podemos resolverlo juntos, no con pasión, que es siempre arquetípica, sino con compasión, velando pacientemente por el crecimiento de unos y otras. Independientemente de lo enterado o compenetrado que estuviera Campbell con el movimiento feminista en su tiempo, creo que es muy importante que estén ocurriendo todos estos levantamientos ideológicos, que estén ocurriendo porque nos están haciendo reformularnos y replantearnos todos estos esquemas míticos que nos veníamos repitiendo desde la época clásica, güey, que ya era necesario que se pusieran a cuestión, pues que se revisaran. Hay muchas cosas que nos seguimos contando y que ya son caducas, como esta cuestión de la mujer abnegada en la Odisea, por ejemplo, la encarnación de Penélope, ¿no? Que muchos sostienen que Penélope realmente es una representación del alma de Odiseo y que Circe es la representación de la diosa madre y demás, ¿no? Pero de todos modos sigue siendo una leyenda o una leyenda, perdón. De todos modos sigue siendo un mito plenamente masculino, güey, donde el protagonista es un hombre aventurero que a fin de cuentas realmente lo que él está buscando es su propia realización personal, ¿no? Entonces, actualmente yo creo que algo bonito de vivir en esta época es ver cómo muchísimas mujeres están buscando forjarse a sí mismas
en un ambiente que es completamente hostil muchas veces para ellas y que está a fin de cuentas oprimiéndolas constantemente, y en ese contexto están desarrollando sus propias vidas y creando y recreando sus propios mitos. Y eso es muy bonito. Me intriga mucho pensar cómo se va a pensar desde una vida interior, desde un punto de vista interior, digamos, mitológico, la vida humana de aquí a unos 200 o 300 años, si es que llegamos tan lejos, ¿verdad? Por el cambio climático y todas estas cosas. Pero se me hace muy interesante, muy fascinante. Entonces hay que tomar en cuenta una cosa. Yo siento que algo fundamental del mito es que el mito es algo que se va construyendo con el tiempo. Es algo que va desarrollándose conforme va desarrollándose también la humanidad. No es algo estático que se quedó en el pasado y que por ser parte del pasado nos da identidad, sino que es algo que está dentro de nosotros, profundamente arraigado. Y es en esa dimensión en la que nos da un sentido para vivir. ¿Qué opinas, Rulfino? Pues yo creo que insisto un poco en que una sociedad bien documentada, un espacio y tiempo ya que está bien documentado, yo creo que es difícil que pueda haber elementos mitológicos. Ajá. Por lo fantástico, por lo fabuloso que es, y porque pues no creo que con tanta documentación no hay espacio para eso. Bueno, yo creo que es muy necesario reinventar los mitos, sobre todo, y crear modelos modernos. Ajá. Ahora lo que pues, es una duda que se me ocurrió ahorita, ¿no? Ajá. Y pues yo creo que pues más bien sería una duda al aire, pues yo creo que para que se lo lleven pensando. ¿Podría la mujer verse identificada con las diosas en lugar de heroínas mortales? Interesante. Por ejemplo, Atalanta, güey, ¿qué connotaciones tiene? Tengo entendido que pues es una guerrera, ¿no? ¿Qué otro tipo de heroínas? Electra. Bueno, creo que Atalanta es un caso muy extraordinario, ¿no? Uh-huh. No es convencional para los mitos griegos, pero de todas formas no deja de ser una mujer que llega a formar un matrimonio, aunque un matrimonio también muy distinto a los demás matrimonios de toda la mitología grecorromana, porque se casa y su esposo no solamente se vuelve como su dueño, como es en el caso de Ulises y Penélope, sino que se vuelve como su compañero de aventuras. Okay. Otra heroína que se distingue mucho es Electra. Ajá. Electra no es ni madre, no es ni esposa, pero sí es hija. Uh-huh. Su historia gira en torno a la figura de Agamenón. Ajá. Agamenón está muerto, lo mató su propia esposa Clitemnestra, madre de Electra, y Electra, su historia pues es vengarla. No, pues de ahí viene el complejo de Electra, ¿no? Así como que es como lo contrario al complejo de Edipo. No es como esa obsesión de la hija con el padre, así como la obsesión del hijo con la madre en el caso de Edipo, ¿no? Yo que sé, no soy científico. También creo en alguna conversación mencionaste que como el paradigma de la mujer perfecta para los griegos, ¿no? En el caso de Penélope, y como que lo contrario en el caso de Clitemnestra, ¿no? Pero lo cagado es como de todos modos termina girando en torno al hombre. Es algo bien cagado porque fíjate que incluso ahorita que estaba hablando del libro de Campbell y toda esta cuestión, a mí se me hace un poco curioso, sea más fácil encontrar libros, material de Campbell, y en este caso de las diosas, Campbell estuvo trabajando muy de cerca con una arqueóloga llamada María Gimbutas, que es toda una autoridad en la materia y cuyo material no se encuentra nada fácil, o no está traducido o está súper carísimo. Entonces ahí ya también vemos ciertas cosas reprobables de la sociedad actual, ¿no? Que está chido que se estén como replanteando. No, pues sí. Pero bueno, seguramente eso lo vamos a tocar en programas futuros, así que manténganse atentos. Otra de las cosas importantes que yo creo que ahorita no hemos tocado en esta conversación es esa obsesión por el pasado. Y
ese lugar común, muy muy común, que dice todo tiempo pasado fue mejor. Ajá. Y bueno, eso... Las generaciones de hoy ya no son como antes, ¿no? Ajá, y eso se ve reflejado también en los mitos, ahora sí que... Sí, pues, por ejemplo, como en la teogonía. Bueno, no exactamente la teogonía de Hesiodo, pero hay esta como clasificación de las humanidades, ¿no? De la humanidad de oro, de plata, de bronce, ¿no? De hierro, que Ajá. fue como ya lo que conocemos como la Grecia clásica, ¿no? Creo que sí. Bueno, pero cuando De estuve hierro, leyendo, ¿no? Sí, la de hierro, Ajá. exacto. Pero cuando estuve leyendo al respecto, se me hizo bien curioso, güey, cómo describían a la humanidad de oro, que era esa humanidad que no tenía necesidades, güey, no tenía miedo a la muerte, básicamente no morían, eran inmortales y vivían desnudos en la naturaleza. Y no pude evitar pensar en el chango, güey, en el humano como animal. Entonces tal vez sea como una especie de memoria muy, muy recóndita de cuando éramos animales y vivíamos a la intemperie, güey, en la naturaleza. Y también me recuerda mucho al Génesis, Ajá. en el paraíso, ¿no? Con Adán y Eva desnudos, completamente inocentes del sufrimiento hasta que prueban el fruto del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Uh-huh. Y está chistoso, porque sí hay como una especie de... obsesión por el pasado, ¿no? Como... pues obsesión por el pasado, pero es más bien como una tendencia a idealizar el pasado, a hacer como que imaginamos el pasado como algo bueno y como que algo el presente, puro, ¿no? Algo puro, exacto. Ajá. Y como que el presente es algo que está decayendo siempre, ¿no? Es algo tal vez triste el ver las cosas así, sentir la decadencia de nuestro cuerpo envejeciendo a cada día, y tal vez por eso mismo el pasado lo petrificamos en una forma idealizada, ¿no? En los mitos. Siempre como que las épocas más antiguas son las épocas de los grandes héroes, ¿no? De los grandes elementos humanos que construyeron imperios y civilizaciones grandes y exóticas y la chingada, ¿no? Y también me recuerda mucho a esta cuestión de que que ahorita está muy, muy vista, muy popular en redes sociales y en todo esto, de que la generación de cristal y la chingada, ¿no? Como que siempre hay una tendencia a denostar a las generaciones venideras, ¿no? En los años 70, las generaciones que en ese tiempo eran jóvenes eran súper discriminadas, hay como una especie de fobia por la juventud, ¿no? Y curiosamente, si nos remontamos así a los diálogos de Platón, también hay una queja ahí de Sócrates, si mal no recuerdo, que dice algo así como de las nuevas generaciones ya no son como antes, ya no respetan a los adultos y no sé qué. Y es exactamente la misma queja que tienen todas las generaciones nuevas, pero güey, desde hace más de 2000 años, ¿no? Y que sepamos nosotros, ¿no? Entonces es algo bien curioso, pero que también está calcado ahí con fuego y sangre en nuestro inconsciente, ¿no? Y se refleja también en los mitos, en esa idealización del pasado. Sí, estaba muy interesante, de hecho. Pero bueno, otra de las cosas que queríamos plantearnos aquí es la similitud que tiene la teogonía, no la griega, sino la judeocristiana, Ajá. con la teoría del inicio del mundo. Dicen que Dios creó el mundo en 7 días, ¿no? Sí. Eso cualquier cristiano muy muy aferrado te va a decir, sí fueron 7 días y el mundo solamente tiene 5000 años. Ajá. Y un ateo también muy pesado se va a ir, ¿cómo el mundo se va a crear en 7 días si el mundo tiene millones de años, ¿no? Claro. Pero bueno, es que lo que tenemos que ver pues ahora sí que son son metáforas. Claro, es el símbolo, ¿no? Un día pues en esas escrituras es un tiempo indeterminado que puede ser muchísimos años, millones. Uh-huh. Y entonces primero creó la tierra y el agua, luego la luz. Bueno, ahí tal vez podríamos cuestionar eso porque pues lo primero que existió fue el espacio como tal, ¿no? Luego Bueno, pero ahí también estás hablando desde una perspectiva científica, ¿no? Bueno, o sea, de lo que se sabe actualmente. Pero está curioso pues de que, según el Génesis, ¿no? Que ves que dice que primero estaba Dios
caminando sobre el agua, ¿no? Y del agua surgió la tierra. Y luego surgió la luz, ¿no? Ahí si me equivoco, corríjanme. Pero a mí se me hace muy curioso cómo, por una parte, la luz es algo que surge primordialmente y que también se encuentra como en el imaginario actual a partir de la idea del Big Bang, ¿no? Que también curiosamente fue pues propuesta en un inicio por un sacerdote, si mal no recuerdo. Ya después se le dio un tratamiento científico y es lo que ahorita conocemos como Big Bang. Pero pues realmente también el Big Bang, así como cualquier otra teoría, es una de las muchas historias que tenemos para contarnos cómo sucedieron las cosas, ¿no? Podemos creer que hay muchas pruebas y demás, pero también un cristiano, como dices tú, a lo mejor el cristiano más fanático del mundo, va a tener sus propias pruebas en su experiencia personal de su vida, ¿no? Entonces, por eso yo creo que algo muy importante de conocer el mito es aprender a respetar las diferentes creencias de la gente. Hasta cierto punto, claro, hay cosas que no están para nada chidas, ¿no? Como ideas supremacistas y demás, ¿no? Bueno, a mí lo que más me interesa sobre el Génesis, Ajá. es como primero, después de que ya está la tierra, el agua, la luz y todo eso, Ajá. primero creó las plantas, luego los animales y finalmente el humano, que Sí, eso pues ¿no? sí ya está demostrado que sí fue así. Claro, Primero es muy curioso. Vieron las plantas, luego los animales y luego el ser humano. Ajá. Y yo creo que esa es ahora sí que es una representación real. Bueno, que si nos remontamos ahora sí que a la historia natural, tengo entendido que se empezó con las bacterias, ¿no? O sea, bueno, como que los primeros seres vivos fueron microscópicos y terminaron siendo, ahí sí no sé si los primeros seres vivos fueron algas o qué, pero se sabe que fue del agua de donde surgió la vida, ¿no? Uh-huh. Quién sabe si los peces o cómo haya estado ahí, la verdad no estoy muy informado al respecto, pero también es muy curioso cómo el mismo orden también parece fortalecido por la intuición de los místicos que vieron en su interior, ¿no? Sí. Luego también ahorita me estoy acordando que ves que están ahorita saliendo unos libros de mitología nórdica. Sí. Y me gustó, ahorita estaba leyendo el de Odín hace unos días y también me gustó mucho cómo narraban el inicio del mundo para los vikingos. Y todo empieza con una explosión, güey, con la explosión del fuego y del hielo. Y yo dije, el Big Bang, ¿no? El Big Bang vikingo, güey. Y es interesante, ¿no? También me hizo recordar los distintos reinados de los dioses, ¿no? Yo tengo como que una idea recurrente de que tal vez los dioses en la mitología griega, por ejemplo, lo que conocen como titanes, son dioses que representan las fuerzas de la naturaleza, ¿no? A través de simbolismos tratan de comunicar estos mitos ciertos aspectos de la toma de conciencia del ser humano de sí mismo. Por ejemplo, a mí se me hace muy simbólico cuando Cronos empieza a devorar a sus hijos. Yo podría jurar que eso tiene que ver con ese saberte devorado por el tiempo, ¿no? Que el tiempo va pasando y es imparable. Yo siento que devoró a los dioses olímpicos, porque los dioses olímpicos, si lo piensas bien, terminan representando elementos de la humanidad exclusivamente, ¿no? Hera es la diosa del matrimonio. Zeus es el dios del poder, así, representación máxima del poder. Pero el poder en el sentido social, en el sentido humano, pues, en el sentido de dominar. Tenemos a Atenea, que es diosa de la sabiduría y de la guerra, ¿no? Un completo constructo humano, ¿no? Pero luego vamos a pensar en los titanes, ¿no? Tenemos por un lado a Cronos, es una fuerza imparable, es el tiempo. Los titanes eran hijos de Gea y de Urano, que son entidades primordiales, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, a Océano, o ¿cómo se llamaba? Okeanos, no me acuerdo cómo se pronuncia, pero pues bueno, es la vastedad del mar, o sea, tal cual, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a los, no están dentro del orden de los titanes, pero están, digamos que emparentados, que son los hecatónquiros y los cíclopes, ¿no? Uh-huh. Entonces, los hecatónquiros tienen una connotación como son los escultores de la topografía del planeta, ¿no? Son estos seres bestiales que hacen paisajes con sus golpes, ¿no? Y por otro lado, digamos el paisaje a gran escala, ¿no? Y los cíclopes son los albañiles, ¿no? De los dioses, son estos seres que crean las montañas, y le dan forma también a la tierra, pero en una escala un poco menor, un poco más asequible al humano, ¿no? Claro, no estoy hablando de los cíclopes primordiales porque pues hay otros que son hijos de dioses olímpicos, y bueno, hay todo un revoltijo ahí en la mitología griega que también iremos tomando en cuenta poco a poco a través de los episodios de este programa. Ahorita que comparábamos las edades de la mitología nórdica con la creación del mundo judio-cristiano, ajá, se me viene a la mente también los soles por los que pasó la humanidad según la cosmovisión náhuatl. Ajá. Que había un primer sol donde todos eran gigantes, luego un segundo sol donde eran hombres monos. De hecho, eso a mí se me hace que es como que una alusión, ¿no? A que fuimos primates, bueno, que fuimos primates. Animalidad, ¿no? Ajá. Ajá. Está muy chido eso. Y bueno, luego se convirtieron en peces, así finalmente hasta que fue nuestra raza. Y también pues yo creo que eso podemos hacer una comparación también con las edades de la humanidad de la mitología grecorromana. Ajá. Yo creo que cada cosa de la que hablamos ahorita puede dar para mucho, ¿no? Puede dar para un programa entero y pues como dijo Raúl, manténganse atentos. Bueno, y por mi parte, ya para ir concluyendo este programa, sí me gustaría como que enfatizar que el mito se sustenta a través del símbolo. La simbología es muy importante para poder entender todos estos temas míticos, todo lo que subyace a nuestras obras creativas. Suele tener frecuentemente una connotación mítica que tiene que ver con nuestro interior y también tiene que ver con cómo hemos sido criados, cómo vemos el mundo, dependiendo de nuestro contexto y todo esto, ¿no? Nuestro contexto cultural. Pero es muy, por lo menos a mí me gusta mucho reconocer elementos comunes que pueden ser traducibles a palabras y que terminan también creando un lenguaje, ¿no? Un lenguaje con estos mismos símbolos que te van a comunicar cosas trascendentes del ser humano y su historia, su evolución. ¿Tú qué dirías, Rulfino? Pues bueno, yo más que una conclusión quiero seguir insistiendo en que no hay que tomar mito como sinónimo de mentira. Tomarlo así es demeritar el mito. Uh-huh. Y es por eso que mucha gente, muchos fanáticos se ofenden mucho cuando hablamos de sus mitologías como mitos. Claro. La gente dice, no, pues, ¿cómo que va a ser un mito? Esto es la verdad. Sí, pero no se trata como de opuestos, ¿no? No. Ya para despedirnos queremos agradecer enormemente a Shali y a Tempe, que nos invitaron a formar parte de esta comunidad llamada Radio Pinole. Un abrazote, carnales. Ellos tienen su programa que se llama Canica, que es transmitido los miércoles a las 7:30 de la noche. También queremos mandar un saludo a nuestras compañeras de Cuexcomate, que acaban de transmitir hace ratito, y a nuestro compañero de Between Myth and History, que se transmitirá dentro de un par de horitas. Escúchenlo, va a estar bueno. Y ya por último queremos mandarle un muy fuerte abrazo a nuestra amiga Laura, que fue quien nos inspiró a crear este proyecto. Un abrazo, Laura. A Sarita. Besazo.
y a Joni, que han estado muy al pendiente de nuestro podcast. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros apoyándonos. También, si les gustó la música que estuvieron escuchando de fondo, sigan a mi carnal Daniel Manso. Lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube. Acaba de subir este álbum que estuvieron escuchando, que de verdad es una chulada. Queremos agradecer a nuestros amigos y familiares que han estado escuchando este programa. Un abrazo. Recuerden, como dijo William Blake, todo aquello en lo que es posible creer es un reflejo de la verdad. Adiós. Hasta luego.